y la tercera 26, 12, 18. ¿Qué dificultad tenemos con estas tres narraciones? En que a veces no coinciden exactamente. La manera de narrarlo difiere. Eso que nos da a entender, ¿fue real o no fue real? ¿Cierto? Porque cuando uno está certero, digamos, de un hecho histórico, uno trata de contarlo de la manera más fidedigna posible, aclarando que es real. Entonces no tenemos conciencia, según Hechos de los Apóstoles, si fue o no fue. Sin embargo, hay que anotar, e insisto en esto, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, tiene sobre todo una finalidad teológica. Incluso si ustedes hacen una sinopsis de los tres textos, van a ir descubriendo que se maneja mucho con los sentidos. Porque mientras unos ven, otros oyen. Mientras otros oyen, no ven. Otros oyen y ven. Pablo ve y no oye. En fin, siempre es con los sentidos, como tratando de enfatizar sobre todo en la experiencia de fe, que tiene que ver mucho con el ver, con el oír, que así es como uno recibe justamente la fe. Entonces, de pronto, de una manera más teológica, podríamos centralizarlo sobre todo en esa dinámica de la fe entre el ver y el oír. Cuando tengan la oportunidad, pueden leer los tres textos que ustedes mismos hacen su sinopsis, quienes escuchan la voz, pero quien lo ve, otros caen todos, una vez solamente, dos veces cae solamente Pablo, la tercera resulta que caen todos los compañeros, en fin. Pero no precisamente de un caballo, pero sí es como esa experiencia y también la de caer. Esto es muy complejo, después les voy a pasar un artículo porque ahora con esos acercamientos a nivel psicológico se nos está criticando de cierto modo que muchas de estas experiencias espirituales se fundamentan única y exclusivamente en un éxtasis, en una descompensación psicológica que lo hace usted entrar como en una especie de trance, pero eso no significa que sea real y objetivo. Es decir, entraría en crisis todas las experiencias místicas. Además, porque la experiencia de Dios no se reduce a una experiencia mística. Tanto así que uno de los criterios para identificar un falso profeta también es cuántas veces entra en éxtasis. Así sucedía en el Antiguo Testamento. Los profetas, falsos profetas de Baal, eran pero fanáticos a entrar en trance, a entrar en éxtasis. Entonces se cortaban las venas, empezaban a bailar y enloquecerse, en fin, entrar en éxtasis, para como alcanzar de cierto modo esos misterios divinos. Incluso en el libro del Apocalipsis también el pobre Juan entra mucho en éxtasis, ¿cierto? Como entenderlo uno, como tomado en el espíritu, en el espíritu. Entonces a Pablo, algunos llegan a afirmar que lo que le dio fue un momento de locura estática y entonces no es propiamente un encuentro objetivo con el resucitado. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo? Una descompensación psicológica, que fue esa experiencia, y eso tiene mucho para decirnos hoy en día. Con toda esta cuestión de las revelaciones privadas, todos ya tenemos mucho cuidado, de pronto ni siquiera con nuestras propias experiencias, digamos, sobrepasarnos. Hay algunos que pueden ser más sensibles espiritualmente, lo reconozco, otros no tanto, podemos ser más secos, en fin, pero ya las revelaciones fueron. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo? Eso es lo que nos narra Hechos de los Apóstoles con estas citas pues, que les mencioné. En las cartas auténticas, que son las que más nos interesan, donde Pablo hace como una referencia a esta experiencia de encuentro con Cristo, vuelve Gálatas, leamos por favor Gálatas 1, 13, 17. Ustedes han oído hablar de mi actuación ante Dios, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios, y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía,
que muchos compatriotas de mi edad y defendían con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelarme a mí, a su Hijo, para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En este momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Es interesante porque él menciona aquel día. Podrá ser entonces el evento de Damasco. Es decir, a Pablo sin duda alguna le tuvo que haber pasado una experiencia fundante. Acá la diferencia es que Pablo no lo narra como lo narra Hechos de los Apóstoles. Es bonito porque en Pablo está muy marcado como el recorrido de la conversión. Él hace mucho énfasis en lo que era antes a lo que ahora es y hacia dónde se proyecta. Pablo siempre enfatiza como esos tres estados de su vida: lo que fue, lo que es y lo que va a llegar a ser, es decir, la resurrección. Yo la tesina yo la titulaba así, yo decía Pablo como ejemplo de un auténtico cristiano, porque todos tuvimos un pasado, ahora tenemos un presente y nos proyectamos a un futuro. Pero entonces hubo un momento de quiebre que es justamente esta experiencia fundante. De ahí incluso que nosotros, de pronto de la espiritualidad, ustedes han escuchado también desde su vocación, de la mía también, uno insiste mucho acá con los muchachos, usted por fuerza tuvo que tener una experiencia fundante. Si usted no es capaz de narrarme la experiencia fundante, empaque y vaya. Porque en realidad es esa la que nos sostiene en este camino. A narrarla, no sé, la experiencia de Damasco, cómo fue, qué sintió, cómo se motivó. Es más, todos deberíamos de tener no solamente una experiencia fundante, sino ya varias en este camino que llevamos después de tantos años de recorrido. Una experiencia que usted diga, esto me cambió la vida, como lo hizo justamente con Pablo. Entonces en Gálatas tenemos de manera implícita que sucedió algo que justamente lo transformó y lo llevó a seguir a Cristo de manera concreta. Es interesante porque al centro justamente está el 15:16. Veámoslo por favor otra vez. 1:15b:16. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a persona alguna. Esto lo he llamado, es supremamente importante para nosotros. Nadie sigue al Señor si no se siente llamado. Esta es la primera defensa que hace Pablo justamente de su vocación, que él es llamado. Pablo, conocedor de la Sagrada Escritura, sabe que los profetas fueron llamados por Dios, pero hace hincapié Pablo que la diferencia de cierto modo con cualquier otro llamado es que en esta oportunidad Dios le dio la gracia de conocer a su Hijo. Esta fue la gran revelación que tuvo Pablo, que Dios tiene un Hijo. Eso para él fue de cierto modo el plus de lo que se refiere entonces al judaísmo y al cristianismo. Dios le reveló su Hijo, es decir, que él asegura o testimonia que ciertamente conoció a Dios. Esa es la máxima revelación que nosotros también como cristianos tenemos, tanto así que toda la teología nuestra obviamente la vemos desde Cristo, es decir, un cristocentrismo. Veamos por favor 1 Corintios 9:1.
acaso libre? ¿No soy yo un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿Y no son ustedes mi obra en el Señor? Y luego pasemos al 15:8, la misma primera carta. Y en último término, me apareció también a mí, que soy como una roca. Se me apareció. Entonces, este aparecerse en griego hace referencia como de cierto modo al improviso, ¿sí? Como decirlo, como manera mágica, pues, cuando se aparece a un fantasma, ¿cierto? De improviso. Eso ya da cierta connotación de resurrección, porque sabemos también por las narraciones pascuales que el aspecto de Jesús resucitado tuvo que haber cambiado, porque ya entraba, digamos, a donde están los discípulos reunidos, no tenía que tocar la puerta, no se nos narra, en fin. Es decir, nosotros creemos también en ello, vamos a resucitar en cuerpo y alma, pero nuestro cuerpo va a tener características distintas. ¿Cómo? Pues tampoco sé con certeza, pero vamos a tener características distintas. Y además, el primer texto, cuando habla del Señor, que es justamente Kyrios, este Kyrios, dentro de la teología paulina, es muy marcado para denominar al Señor, Kyrios del Señor, pero resucitado. Con esas expresiones podemos concluir. Justamente Pablo tuvo un encuentro con el Hijo de Dios, y este encuentro con este Hijo fue con el Hijo resucitado. A diferencia de los apóstoles que conocieron justamente a Jesús terreno, tanto así que dice la carta a los Gálatas, sin anunciarse ni al punto sin pedir consejo a persona alguna, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores. Pablo en esta carta está diciendo, sí, yo sé que ustedes conocieron a Jesús, pues también. Ustedes lo conocieron terreno, yo lo conocí resucitado. Pero acá en realidad, hermanos, lo que más cuenta es conocer a Cristo, pero resucitado. Ese es el plus que tiene Pablo. Pablo se enorgullece, se ufana entre comillas de conocer a Cristo y todavía más de conocerlo resucitado. No es para hacer la diferencia entre el Cristo histórico y el Cristo glorioso, no. Sino que ustedes saben que para nosotros, si nos quedamos con Cristo terreno, histórico, tampoco hacemos nada. Creemos en un Jesús histórico, pero también glorioso. Pablo entonces conoce a Cristo resucitado. Leamos por favor Gálatas 1:16. Y revelar a mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En este momento no pedí consejos humanos. Así debemos leer que permitir. Ya también habíamos leído de 1 Corintios cuando se refiere como un aborto. Son expresiones fuertes, pero acá Pablo es muy creativo. Pablo hace siempre recurso de la lengua griega de una manera admirable, incluso tomando, digamos, de los ejemplos cotidianos o de las realidades, pues lo que percibe en el momento en que vivió, y hace referencia a aborto, ojo, no porque denigre de su condición como hebreo, como judío, ¿cierto?, que la tenía en buena estima, sino que Pablo siempre hace como esa equivalencia entre que algo que es bueno resulta algo muy bueno. Aborto no se refiere a despreciable, sino que aborto tiene que ser como con algo muerto, mortífero, en el sentido de que su condición judía frente a la condición de conocimiento de Dios, esa condición ya no le sirve de nada, sino contar justamente con Cristo resucitado. ¿Porque es malo? No, simplemente porque el conocimiento de Cristo fue mejor. Entonces el aborto hace referencia más como una situación de menosvalía respecto al conocimiento de Cristo. Porque no podemos irnos a la figura así como exacta, imaginando nosotros el aborto, no, sino